Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Discapacidad en Acción. Hoy nuestro otro episodio más con grandes invitados, ¿no es cierto? Hoy los acompañaremos Javier Pimiento, el hombre que le pone sabor a la radio, dice usted, señor. Sí, señor, y Gonzalo Tolosa, y con una gran invitada hoy en cabina, ¿no es cierto, Javier? Como siempre, sorprendiendo a nuestros seguidores. Muy especial, realmente. Una persona que ha hecho una labor, tiene una trayectoria maravillosa y tal vez envidiable. Doctora Marcela Bermúdez, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes, Gustavo. Es un placer para mí estar acá acompañándolos y bueno, en pro de lo que es la discapacidad y en pro de lo que es la educación inclusiva. Bien, la doctora Marcela, entre sus tantas habilidades, sus preparaciones, es especialista o digamos maneja al dedillo el tema de la educación inclusiva. Entonces ese será nuestro programa del día de hoy, educación inclusiva. Así que prepárense porque lo que se viene está mejor. Aprendamos de la discapacidad. Bien, entonces vamos a comenzar con aprendiendo de discapacidad. Sí, señor. Porque a eso vinimos a trabajar. Doctora Marcela, quisiéramos que nos contara un poco de su profesión, sus estudios, para que nuestros oyentes sepan el tipo de profesional, la profesional que tenemos en este momento. Y la mujer, ¿quién es Marcela Bermúdez? Bueno, como dicen ustedes, mi nombre es Marcela Bermúdez, soy fonoaudióloga de profesión con una especialidad en psicopedagogía especial. Y ya desde la parte de la experiencia, en los últimos 7 años he trabajado en el tema de educación inclusiva en diferentes municipios cercanos a Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Florida Blanca y algunas también partes de Cundinamarca, en diferentes proyectos, no solamente desde la educación inclusiva, sino desde la educación y la equidad y la diversidad que es tan amplia dentro de ese proceso educativo. El tema de la discapacidad, doctora Marcela, ha sido un boom o digamos un hito que se viene trabajando desde hace un buen tiempito. Pero bueno, quisiéramos es conocer por qué usted se inclina a trabajar por esta población, siendo que desde su profesión hay tantas otras cosas que hacer. Bueno, Javier, yo creo que uno en la vida tiene diferentes enfoques, ¿no? Y en el tema de discapacidad yo creo que empieza desde que decidí ser fonoaudióloga, desde que decidí establecer un vínculo entre la parte educativa y la parte de salud. Cuando escogí ser fonoaudióloga, hice mis prácticas en el colegio, en el que antiguamente se llamaba Ramón González Valencia. Y ahí teníamos chicos que nacían con hidrocefalia y de ahí nace el amor hacia la parte de discapacidad y hacia la parte de que todas las personas tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de vida, ¿no? Bien, nos habla usted de hidrocefalia. Partimos de la idea que este programa es para ilustrar, para darle a conocer a la gente. Muchos no lo habrán de conocer. ¿Qué es ese concepto de hidrocefalia, doctora Marcela? Bueno, la hidrocefalia es un tema médico, es un tema que se aborda desde la salud. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, algo que se llama líquido cefalorraquídeo. Ese líquido en algunas personas, en algunos niños, no está formado adecuadamente algunas estructuras y lo que se genera es que no se drena ese líquido y la cabeza empieza a crecer. Entonces a veces llega a unos volúmenes bastante considerables y eso ocasiona que haya una dificultad a nivel cerebral y eso pues obviamente va a llevar hacia otras condiciones como una discapacidad intelectual, por ejemplo. O sea, podríamos decir que cuando revisamos la clasificación internacional CFI encontramos la hidrocefalia como una discapacidad. Bueno, básicamente si nosotros hablamos de la CIF,
más que encontrar el término de hidrocefalia, lo encontraríamos en el CIE-10. Okay. ¿Sí? Ya en la CIF, y que es una clasificación para la funcionalidad, entonces pues ahí ya es cómo ese individuo se va a desarrollar, ¿cierto? ¿Qué es CI10? El CIE-10. El CIE-10 es una clasificación médica que pues nosotros todos lo tenemos. Cada vez que nosotros vamos al médico, a nosotros nos colocan un código dependiendo de la patología que tenemos en ese momento. Entonces, esa es una clasificación internacional que viene acompañada de una letra y un número y viene por sistemas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, adentrándome en otro tema, es que hoy en día también hablamos, por ejemplo, de la certificación de discapacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa certificación, lo primero que nos piden es ese diagnóstico médico que está dado por la CIE-10. Y luego viene ese manual de la CIF, donde ya empezamos a evaluar a esa persona desde otros puntos de vista, ¿sí? Porque si nos involucramos un poco más dentro del término de discapacidad, no solamente es ver ese componente numérico del CIE-10, sino que entramos a ver otras cosas, como por ejemplo la participación, como por ejemplo las habilidades básicas cotidianas, si la persona puede desarrollarse o no dentro de un contexto, ¿no? ¿Por qué pregunté y mencioné el tema de esa clasificación CIF? Sí, la CIF. Bueno, de pronto Marcela no sabe, me dedico al turismo, yo soy guía profesional, tengo una operadora en la cual le apostamos al turismo accesible y en mi proceso de formación como guía aprendí el tema de la CIF. Por el tema de funcionalidad, ¿no? Sí, porque cuando tenemos productos turísticos, Javier, y estamos diseñando turismo accesible, por lo menos el conocer más a fondo la funcionalidad, cómo el cliente, el turista, se comporta en un ambiente, cómo sería su acción, su interactuar con ese ambiente. Esta clasificación nos da unas herramientas increíbles. Y wow, que en turismo sí ha sido una buena herramienta esta clasificación para nosotros. Claro, porque es que cuando volvemos al punto, cuando nosotros hablamos de discapacidad, ya no solamente estamos hablando de lo que no se tiene, sino de lo que se tiene, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos darle a la persona? Porque ya no solamente vemos al individuo como un número con una patología, ya vemos más allá y es cómo ese individuo, esa persona participa de un entorno. Es un ser que se relaciona con todo. Totalmente. ¿Cómo Entonces, la ve, Javier? Bueno, a la altura de lo que estamos esperando. Sí, doctora Marcela, me surge una inquietud y esa pregunta se le suele plantear a muchas personas, usted no es la excepción. ¿Cuál fue su primera impresión al encontrarse y relacionarse con estas personas? ¿Sí? Ver que existían diferencias y no desde lo teórico, porque lo más fácil es, listo, voy al libro, leo allá, leo acá, pero cuando uno va a la realidad, ¿cuál fue esa impresión, doctora? Yo pienso que de pronto con la formación que tengo como fonoaudióloga, nosotros somos una mezcla entre la parte social, la parte educativa, la parte de salud, ¿no? Entonces vamos a ver ese ser integral y la primera impresión que yo tuve fue esa, cómo se desarrolla ese ser integral, ¿sí? Y más allá de lo que, vuelvo y lo digo, más allá de lo que le hace falta, ¿sí? Cuando yo estaba iniciando en el proceso de descubrir qué quería hacer, cuando estaba terminando el colegio, y que me encuentro con estos niños, en ese entonces se llamaba el vigía de la salud y la alfabetización. Entonces nosotros lo que hacíamos era, lo que después le puse un nombre en la universidad era juego terapéutico, y dentro del juego terapéutico, ¿qué hacíamos? A los niños que estaban hospitalizados, independientemente de la patología, nosotros le hacíamos la vida más amable dentro del contexto hospitalario. ¿Cómo? ¿Sí? Por medio del juego, nosotros jugábamos con los niños, íbamos una vez a la semana, diseñábamos unas estrategias basadas en pintura, en música, en juego, y de esa forma le hacíamos un poco más amable esa estancia para los niños que todo el tiempo estaban o enyesados o que todo el tiempo les estaban pullando con una aguja, entonces, y eran niños muy pequeños, ¿sí?
Entonces esa experiencia, ese acercamiento, inclusive en esa época tuvimos un chico, yo estuve un año completo haciendo ese ejercicio, pues durante el periodo académico del colegio, y había un niño al que la mamá prácticamente lo había dejado en el hospital, el niño vivía en el hospital. Entonces el niño esperaba que llegara ese día, porque llegábamos nosotras a hacerle ese juego, esa vida, esas risas, ¿cierto? Que muchas veces solamente necesitan eso, ¿no? Esa caricia, ese abrazo, el que le escuchen, porque era un niño aproximadamente de 5 años, entonces era como eso, ¿no? Es ese acercamiento hacia el ser, ¿no? Entonces esa primera experiencia que yo tuve fue más hacia la parte, esa labor que nosotros como seres humanos también debemos desarrollar, ¿no? Perfecto. Vino la posibilidad de encontrarse con estos chicos, luego termina su carrera, comienza a ejercer como profesional y llega al mundo de la educación inclusiva. ¿Cómo fue eso, doctora Marcela? Bueno, mira que volvemos al punto, ¿no? Yo he tenido experiencias muy interesantes porque fui docente de universidad muchos años. Y pues desde la parte académica uno a veces se enmarca en lo que tú decías hace un rato, y era la parte teórica, ¿no? Fui docente de universidad en aula, fui docente de investigación y fui docente de prácticas formativas dentro de la misma universidad. Estuve 11 años trabajando con ellos. Entonces, dentro de ese mismo proceso, conozco un niño con un diagnóstico poco alentador, y era un cáncer en tallo cerebral, que lo deja ciego y que lo deja en una silla neurológica. Y yo lo acompañaba desde la parte terapéutica para que él no perdiera más facultades, un niño de 14 años. Y lastimosamente pues la enfermedad se lo lleva, la enfermedad no lo quita de este plano. Y eso me hace saltar de ese componente académico, de ese componente terapéutico, hacia la parte más educativa, ¿no? Hacia cómo nosotros podemos desde las aulas generar espacios para que estos niños desarrollen. De hecho, es muy curioso porque con él, al ser ciego, conocí el tema de los audiolibros. A él le encantaba leer, pero cuando ya pierde su parte visual, entonces no queda más remedio que escucharlos, ¿no? Porque pues obviamente no había el tiempo tampoco de aprender braille y tampoco habían las herramientas. Entonces con él descubro el tema de los audiolibros, y con él descubro también la música desde otro punto de vista. Y era que curiosamente él, siempre que terminábamos la parte terapéutica, a él le encantaba un autor, un cantante, y siempre le colocaba una canción. En sus últimos días, que estuvo ya hospitalizado, entró en un coma, y para mí fue un regalo que él me dio al final, y es que cuando yo voy y lo visito, ya estaba en un coma, no tenía respuesta, y yo simplemente le digo a la mamá que si le puedo colocar la canción que siempre cantábamos al final de la terapia. Y el niño hace movimientos estando en coma. Lastimosamente esa misma noche fallece, pero fue ese regalo que me catapultó hacia otra parte, y es más la vivencia desde las aulas, ¿no? Me acuerda, doctora Marcela, de una experiencia que yo siempre comparto donde estoy en el tema del turismo. La experiencia de alguien llamado Hernán Darío, es un amigo mío, es de la Tebaida Quindío. Javier, él es persona con discapacidad visual. Él es guía de avistamiento de aves. Ah, ok. Algo muy curioso, ¿no? Guía de avistamiento. Pero él nos enseñó algo que acaba de decir Marcela. Nos enseñó a tener otro enfoque sobre el tema del avistamiento, y es el enfoque de escuchar las aves, oír los trinos, porque las aves trinan, no cantan sino trinan. Él es experto en este tema porque al no ver, al no poderlas visualizar, él se memorizó más de 150 trinos de aves, y cuando haciendo su experiencia por los senderos, le dice a la gente: cierre los ojos, escuche el ave, escuche su trino, reconózcala por sí. O sea, nos dio otra connotación a la experiencia del aviturismo, y ese fue un legado que él nos dejó. Bueno, nos tiene porque él está ahí ejerciendo, pero es la otra mirada que le enseña a uno a las personas con discapacidad. Tengo una pregunta ahí, hay un salto pequeñito. Sale del colegio, pero ¿de qué universidad es egresada
la doctora? Yo soy de la Manuela Beltrán. Manuela Beltrán, ok, y ahí sí, inicia su proceso, docencia y atención también en terapia a las personas, pero después viene el cambio más interesante. Sí, sí, señor. Después cambio netamente a la educación inclusiva. Empiezo el proceso de educación inclusiva, descubriendo también muchas cosas ahí y sacándome algunas canas también, porque en este tema todavía hay mucho por cortar, hay muchas cosas que aprender y bueno, ahí vamos andando. Bien, doctora Marcela, acá encontramos que bien, usted tuvo una experiencia muy particular que le llamó la atención, que le aportó, pero bueno, la educación inclusiva para nadie es un secreto, aunque debería ser mucho más antigua y mucho más reconocida, difundida, no lo ha sido en Colombia particularmente. Entonces yo quisiera saber exactamente cómo fue que usted comenzó, cómo se vinculó, listo, tuvo su experiencia con el chico, dijo desde las aulas educativas, lo planteó usted y bueno, ¿cómo se logró vincular allí entonces? Bueno, empiezan a partir del decreto 1421 que nace en el 2017, que nos reglamenta la educación inclusiva. Empezaron a buscar profesionales y el decreto 366 también pues nos empieza a hacer unos perfiles para los asesores pedagógicos y uno de los perfiles es ser fonoaudiólogo. Entonces empecé a indagar acerca del tema, de qué podía aportar desde la parte profesional, presento mi hoja de vida y inicio el proceso de educación inclusiva. Y mira, Javier, que es muy curioso porque cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que yo viví la educación inclusiva en mi momento, ¿no? Yo tengo una dificultad con los números, bastante complicada, y cuando estaba en el colegio, tengo pérdidas de año, ¿cierto? Repetitivas, por decirlo de alguna forma, hasta que caigo en un colegio y fue muy curioso porque mi papá me cambia de colegio como castigo, ¿no? Él me decía, es que como castigo la cambio el colegio, y yo, bueno. Y resulta que ese castigo fue el mejor castigo de mi vida, ¿no? Porque resulta que ahí sí me encontré un docente que entendía el proceso que a mí me ocurría con los números y lo que él hace es hacer unos ajustes razonables de lo que hoy en día se habla en la educación inclusiva y me permite continuar mi ciclo académico de otra forma, con otra visión, ¿no? Yo siempre digo que el celular a mí me sirve para 3 cosas. Una, llamar y contestar, otra el WhatsApp y otra la calculadora. Yo sin la calculadora no vivo. Entonces, ahí empiezo también a darme cuenta y a tomar ese amor por la educación inclusiva y a ser como ese garante de los mismos derechos de otros chicos que con los cuales yo también fui, no fui víctima porque no, por el contrario fui rescatada de esos procesos que a veces tenemos dentro de la educación. El problema de los números los tenemos creo que todos. Aquí con mi amigo Javier a veces gastamos más de lo que ganamos, ¿no? Nuestro amigo. es un problema de todos. Toca usar mucho la calculadora. Descoordinación total. Descoordinación de ingresos y egresos, sí señor. Perfecto, Gonzalo. ¿Alguna pregunta para sí, la doctora? pues como les digo siempre a todos los seguidores del programa, yo soy una persona que vengo aprendiendo. Por eso esta sesión se llama Aprendamos Discapacidad. Llevo en el proceso de trabajo con la población lo que he tenido la oportunidad de compartir con la red hace son que 4 o 5 años ya más o menos. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo, amigo? Sí, señor. Vaina, No me lo nombre, por favor. Sí, no, el tiempo no existe. No me lo mencione, por favor. Qué cosa. La educación inclusiva es un tema amplio. Tengo una inquietud. Cuando hablamos de educación inclusiva, bueno, me hago como el paralelo con el turismo inclusivo, que es el que le ha puesto, en el cual no solamente generamos productos para las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad y otras actividades pueden ser parte de la cadena de valor, como operadores, inclusive como guías, como todo eso. Eso es como una inclusión total en un producto turístico. En este tema de la educación inclusiva, ¿hacia qué población digamos en el caso tuyo, Marcela, que eres fonoaudióloga profesional, hacia qué población específicamente? ¿O es hacia toda la población o una población específica en que se canaliza su
su acción de una forma más concreta? No, en este momento, por ejemplo, yo soy coordinadora del proyecto de educación inclusiva en el municipio de Girón y en este momento pues tenemos todos los chicos con discapacidad en las aulas, todas las discapacidades, sí señor. En este momento pues tenemos, gracias a Dios, contamos con un excelente equipo, excelente equipo, que es lo que nos habla la educación inclusiva y estamos siendo garantes de ese proceso educativo de los chicos, ¿no? Pero básicamente lo que les decía hace un rato, cuando fui docente de universidad, me enfoqué mucho hacia la parte de lenguaje como tal y hacia la parte de aprendizaje. Entonces ahí pues tengo un poco más de experticia, pero he ganado el terreno, digamos, con la experiencia de ser asesor pedagógico y de ser coordinadora dentro de todas las discapacidades. Y lo que tú dices, todos los días aprendo. Mira, con Javier he aprendido mucho de la discapacidad visual. Con mis modelos lingüísticos aprendo todos los días porque una de las cosas que tenemos a veces es la barrera de comunicación, grandísima. Y a veces nos pasa con Javier que yo le tomo del pelo a él, ¿no? Yo le digo a él, no, es que a mí se me olvida que tú no ves, entonces yo hago de cuenta y no describo las cosas. Entonces él me dice a mí, sí, hágase. Entonces le digo yo, es que ya no veo la discapacidad y yo creo que yo sí soy muy, muy fiel a eso. Y es en el sentido de que, mira, cuando tú hablas del turismo accesible, a mí me parece un poco complejo empezar a hacer la diferenciación entre el turismo para ciertas personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos siendo excluyentes, ¿cierto? Entonces si nosotros hablamos de un turismo, por ejemplo, para todos, que es el tema de la educación y eso es lo que nos dice la UNESCO con respecto a todas las esferas del ser, es para todos, ¿no? Entonces si yo voy a un hotel, el hotel debe tener las condiciones para todos, ¿no? Y no tengo por qué pensarlas, ¿sí? Y lo que te digo, digamos a nivel comunicativo, por ejemplo, ahorita con el tema del tapaboca, con mis modelos lingüísticos que son personas sordas, pues obviamente ellas nos leen los labios y si tenemos el tapaboca, pues les estamos tapando el canal de comunicación, ¿cierto? Y si no sabemos lengua de señas, pues muy difícil. Entonces, con ellas, por ejemplo, a veces nos explican o nos enseñan mejor señas para que en determinado momento pues no tengamos puesto el tapaboca. Pero aún así es bastante difícil. Yo tengo un grupo en el WhatsApp donde los tengo a todos y a veces es muy curioso porque estoy muy ocupada, pero recuerdo que no puedo enviar audios, sí, porque ahí están mis dos chicas sordas. Entonces escribo y pienso en Javier, ¿no? Y entonces yo, venga, pero sí, yo escribo, pero yo sé que el celular le convierte a voz, pero a veces las palabras se quedan cortas para hacer esa traducción, ¿no? Entonces ahí es cuando uno empieza la cabeza a dar tumbos, ¿no? Y porque quieres para todos, ¿no? Entonces ahí está como eso. Sí, es que también el tema de las fotos, ¿no? A veces comparten una foto y claro, eso es visual y todos aplauden, pero yo aquí, ¿qué puedo hacer yo? Bien, perfecto. Doctora Marcela, hay una cosa, ¿de quiénes o de qué profesionales se compone un equipo de educación inclusiva? Bueno, el 366 es muy claro y nos dice que hay unas personas que son asesores pedagógicos y los asesores pedagógicos tienen profesiones como licenciados, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que son las personas que van a hacer todos los ajustes y lo que nosotros llamamos plan individual de ajuste razonable. Pero además de eso también lo componen unos equipos de tiflólogos, que son las personas que trabajan con los chicos baja visión y ciegos, tú eres más versado en el tema, y los modelos lingüísticos, que son personas nativas, hablantes de la lengua de señas colombiana, sordas, intérpretes de la lengua de señas colombiana, que son oyentes que conocen y son expertos en lengua de señas para hacer las interpretaciones,
Y digamos, en el equipo que en este momento tenemos, inclusive tenemos una persona que está haciendo el proceso de la captación de los chicos con capacidades y talentos excepcionales, porque a veces también tenemos los dos puntos, ¿no? Uno a veces habla de discapacidad, pero no habla de la otra punta, que son los chicos de talentos y capacidades excepcionales, que también ellos a veces tienen sus dificultades, digamos, a nivel académico, ¿sí? Porque son los chicos que están muy arriba y no les alcanzamos los estándares, ¿no? Entonces, ahí también ya estamos en ese proceso y básicamente de eso es que se compone un equipo en educación inclusiva. ¿Desde cuándo debe comenzar la educación inclusiva? Desde, digamos, hablando de tiempos en el año. ¿Desde qué momento? En el año lo ideal es que empiece desde inicio, ¿no? Del tema educativo, o sea, cuando nosotros hacemos la planeación de los componentes de organización del año escolar, los apoyos pedagógicos, llámese tiflólogo, modelo, asesor, debe estar desde el inicio del año. Pero ahorita hay una cosa importante, Javier, y es que en el tema de las transiciones que empezamos a hablar, ya estamos involucrando inclusive a la primera infancia. Hace unos días que hacíamos la presentación, los modelos lingüísticos y el intérprete nos ilustraban acerca del tema y es cómo es de importante que los niños sordos conozcan su lengua materna desde muy pequeños, así como nosotros desarrollamos una oralidad desde muy chiquis, desde que estamos casi que en la barriga de la mamá. Los niños sordos también necesitan aprender su lengua materna desde esas épocas, desde la primera infancia. Entonces, eso facilita también el proceso. Entonces, si nosotros hablamos de tiempos, lo ideal sería desde primera infancia, pero si hablamos del año escolar, desde el inicio del año. ¿A quiénes les compete la educación inclusiva? Yo creo que a todos, Javier. A todos, no solamente desde el sector educativo, sino a todos nos compete, porque viene siendo el tema de integralidad, ¿no? El tema de ese ser integral. Porque la educación, yo siempre he pensado algo y es que la educación, nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es aprendizaje. Nosotros pensamos que el aprendizaje es la lectura, la escritura y la lógica matemática y resulta que no. El aprendizaje son muchas más cosas. Cuando nosotros tomamos un bus, cuando hacemos un arroz, cuando aprendemos a hacer una tarjeta, cuando aprendemos a manejar un celular. Entonces, esos aprendizajes también son importantes. El niño, cuando va a la escuela, más que tener esos saberes que podemos encontrar en un libro, es también cómo aplicar esos saberes, cómo tratar una sociedad o cómo formarse en una sociedad. Entonces, yo creo que todos, ¿no? Padres, colegio, salud, todos estamos ahí involucrados. Le hacía la pregunta de cuándo comenzaba el tema de educación inclusiva, porque hay que decirlo acá públicamente. En varios sectores o municipios la educación inclusiva llega a veces muy tarde, finalizando año, llega a mediados de año. Y entonces a mí me surge la pregunta, ¿quién entonces debe asumir esa vocería primero? Y segundo, ¿cómo se le puede decir al papá que enfoquemos ese ejercicio desde lo que usted plantea, doctora Marcela, si él a duras penas puede tener tiempo para trabajar? Ok, mira, yo creo que el conocimiento de la misma discapacidad, y mira que ahorita Gustavo hablaba de algo muy interesante y es la CIF. La CIF hace muchos años existe, lo que pasa es que empezamos a hablar de ella un poco más tarde, pero cuando el papá asume, digamos, el tema de que su hijo tiene una discapacidad, ya empieza a generar los espacios, ¿no? Porque ya se sale del sector salud y ya empieza en otros aspectos. Si bien es cierto, hace algunos años era muy difícil el acceso a la educación inclusiva, hoy en día las instituciones gubernamentales ya tienen una conciencia un poco más amplia, ¿no? El decreto 1421 nos da unas herramientas supremamente interesantes porque ya nos da unas responsabilidades desde el Ministerio de Educación, desde Secretarías de Educación, desde las instituciones educativas, desde los padres y desde todos los enfoques. Entonces ya nos da unas responsabilidades mucho más puntuales. Entonces acá ya no es el tema de
usted solamente tiene que hacerlo o fulanito o sutanito. No, acá ya somos todos. Entonces, desde las gobernanzas, y hay una cosa que hay que tener en cuenta, Javier, es que la educación inclusiva es política pública. Entonces ya ahí estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Sí, bueno, realmente es que para el conocimiento de nuestros oyentes, la educación inclusiva, como lo dice la doctora, está regida por el 1421 y antes por el 366 y luego por la 1618, ley estatutaria, bueno, todo esto. Pero pues para las verdades hay que decirlas, ¿no? En el departamento muchas veces ha pasado el año o los años y los profesionales que corresponden no los contratan. El recurso de la educación inclusiva, ¿de dónde aparece, doctora Marcela? Para que, digamos, las decisiones de mandar los profesionales o las personas que pueden apoyar estos procesos sea tan tardía. Bueno, hay dos líneas de inversión, por decirlo de alguna forma, o hay dos formas de hacerlo. Una es por el Sistema General de Participaciones, que viene desde el Ministerio de Educación. La otra son los recursos propios que coloca cada departamento, cada municipio, para hacer la ejecución de los procesos. Entonces, viene por ese lado, ¿cierto? Y ya va a depender, digamos, de la premura que se tenga. Lo que te digo, hoy en día tenemos una ventaja grandísima y es que las instituciones educativas ya finalizando el año escolar ya nos empiezan a dar las alertas de cuántos niños con discapacidad tenemos en un municipio y cómo va a ser su atención, igual que los padres de familia. ¿Sí? Ahorita en el municipio donde estoy, gratamente, porque para mí fue muy grato, encontrar ya padres mucho más organizados y mucho más responsables de los temas académicos de los chicos. Ya la educación especial en Colombia desapareció hace muchos años y ya los padres de familia son conscientes que sus hijos tienen un derecho dentro de las instituciones educativas, llámese privadas o públicas. Entonces ya ellos acuden más hacia las instituciones, ya las instituciones también abren sus puertas y colocan como esas alarmas de las que tú estás diciendo con respecto a gestionar los acompañamientos pedagógicos. ¿Pero hay que solicitarlos o eso es un deber que se tiene que cumplir, doctora Marcela, puntualmente? No, es un deber. Volvemos al punto de la política pública, volvemos al punto del plan de desarrollo que tiene cada municipio y por ser un decreto nacional, pues es de cumplimiento. Perfecto, caballero Gonzalo. ¿Preguntas? No, pregunta luego, que muy claro el tema de educación inclusiva, cómo ha sido, cómo ese contexto. Me acuerdo mucho de cuando, ¿te acuerdas cuando hicimos la entrevista con nuestro entrenador William? Sí, William David Jiménez. William David, él nos habla de ese famoso equipo interdisciplinario, sí. ¿se acuerda? Lo mismo, la educación inclusiva es un equipo interdisciplinario de profesionales convencidos de la educación inclusiva, porque se necesita estar convencido. Y ahorita pues vienen unas preguntas, pero en el tema, la siguiente sección, que es rompiendo barreras, porque ahí sí que la cosa se puso más buena, más de lo que está, ¿no es cierto, Javier? Y seguimos con la rompiendo barreras. Sí, en Discapacidad en Acción. Y doctora, por favor, prepárese. Sí, porque lo que viene se pone mejor. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. Bien, entonces estamos acá en nuestra sesión Rompiendo barreras. Maestro Gonzalo, ¿preguntas para la doctora? Sí, claro, en este tema es como muy puntuales también porque me acuerdo de la experiencia con nuestro querido amigo Eduardo hace 15 días, el tema de su universidad y su proceso educativo. La educación inclusiva, a pesar de que no es un tema nuevo, existe hace ya años, pero en Colombia todos somos conscientes, como dice Javier, son verdades que tienen que decir. Es algo que sí es muy reciente su buena implementación o sus buenas prácticas, ¿sí? ¿Cuál ha sido como esos obstáculos más fuertes que experimenta Marcela cuando toma su decisión fuerte de decir, listo, mi espacio es la educación? Cuando, como decía Javier, una cosa, a veces venimos con unas teorías y la teoría y venimos, pero cuando llegamos a la realidad, wow, es que esto es así. Y empieza ese proceso de aprendizaje de nuevo. ¿Cómo fue ese proceso suyo con esas barreras que encontró cuando inicia su ser docente? Bueno, yo creo que con las barreras todavía tengo un problema, aún, después de muchos años, y es que hay una sola barrera,
pero es una barrera muy fuerte y es la actitud, es la actitudinal. Sí, señora. ¿Cierto? Sí. Podemos tener, a veces uno dice, bueno, es que hay escaleras, es que no hay ascensor, es que no hay señalización. Uno busca la forma, ¿cierto? Si existe la actitud, pero si no existe, muy difícilmente, ¿sí? Porque entonces esa cadena de valores y esa cadena de todo se pierde. Entonces, una de las cosas con las que más batallamos y seguimos batallando aún después de tantos años del proceso de educación inclusiva es la actitud, ¿sí? Actitud de padres de familia que a veces, perdón la expresión, pero victimizan al chico o a la chica, no lo dejan ser, ¿sí? Entonces como que la discapacidad se incrementa y esto es bastante difícil. Luego ya en el tema educativo encontramos la otra parte y es, no, pero es que no estamos capacitados para tener niños así, pero es que nosotros nunca nos formaron en la parte de discapacidad, nosotros no somos de salud, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas ahí y yo siempre les digo, no se centren en la discapacidad, ¿sí? Céntrense en el ser. Nosotros tenemos chicos con unas cosas increíbles, que lastimosamente a veces se nos pierden por estar solamente viendo la discapacidad. Entonces esa barrera actitudinal es la barrera en la que todos los días, o con la que yo todos los días batallo. Nosotros en el tema de turismo, lo que hacemos con los operadores, digo porque es un compromiso, creo que es como mi vocación de lo que vengo realizando en turismo. Y con los operadores trabajamos ese tema. Trabajamos primero actitud, lo actitudinal, después surge lo que llama lo comunicacional, ¿sí? Y les digo a ellos, ya el tema de ajustes razonables es consecuencia de cómo nuestro interior se dice, wow, es que sí, lo otro son consecuencia de, y creo que es, de verdad, la actitud es como la primera que nosotros encontramos cuando trabajamos con operadores en el caso del turismo. Hablaba fuera de micrófonos acá, porque nos encanta hablar aquí con nuestro amigo Javier, que habla. Gonzalo, que no sé qué haya nunca. Sí, algo que me gustó mucho, lo digo porque lo vi en la experiencia hace poquito, de una institución que a los niños desde la primera infancia, me corrigen si me corrigen, no soy experto en educativo, o sea, en la parte educativa no, pero primera infancia, el niño tiene 5 años y ya en su colegio está con temas de aprendizaje de lenguaje de señas y de braille. Hace poco tuve la oportunidad de estarle ayudando a conseguir la pizarra, todo el equipo, ¿no es cierto? La pizarra, el punzón, el cuadernillo. El ábaco. El ábaco, todo lo que implica para el proceso de aprendizaje de él. Y me encantó, ¿por qué? Porque dice, wow, o sea, ya el colegio le apostó a que los niños aprendan esa parte importante comunicacional con los ototros, ¿sí? Claro. En igualdad. Me encantó. Claro, claro. Y es que yo creo que todos debemos ir hacia allá, ¿cierto? Y es que nosotros nos encontramos con una persona sorda y a veces le tenemos miedo. Le tenemos miedo en el sentido de que no nos podemos comunicar con ella. O vemos, a mí a veces me da curiosidad, ahorita que nos encontramos con Javier en la calle, obviamente él no se dio cuenta, pero él venía con el bastón y yo lo venía viendo pues desde donde estaba. Y yo solamente veía que... desventaja, por Dios, güey. estaba muy cerca de las escaleras y yo decía, bueno, eche más para allá el bastón para que se dé cuenta que ahí está la escalera, ¿no? Pero todas las personas que estaban alrededor, era muy curiosa la expresión de ellas porque era como cuando uno abre los brazos de que el niño se va a caer, entonces uno empieza como a bambalearse, como a decir mentalmente, venga, córrase para allá, córrase para allá. Entonces es muy curioso porque a veces uno sí ve que las personas entran en angustia, ¿no? Cuando ven una persona, digamos, con discapacidad visual, porque empieza ese paternalismo, ese maternalismo, ¿no? De que si pudieran se botaban allá, que don Javier no meta la pata en el charco, pero es eso, ¿no? El tema de que en la educación, si nosotros le abrimos las puertas a todos, es muy, muy importante. Hay una cosa, Gustavo, y es que en el aspecto educativo yo me doy cuenta de algo, y es que los niños, por ser niños, no tienen esas barreras de actitud. El niño ve a otro niño, ¿sí? Ay, Gonzalo, yo le cambio el nombre a todo el mundo.
tranquilo. Bueno, desde este programa se llamará Gustavo. Ay, qué pena con usted. Bueno, entonces, los niños no tienen esa barrera, ¿sí? El niño ve a otro niño. De hecho, hay un video en YouTube que hace poco lo vi, me pareció divino, y están padres e hijos divididos por una pared, y enfrente aparece una pantalla donde están haciendo gestos, ¿sí? Adultos haciendo gestos, y el papá y el niño o la mamá y el niño tienen que reproducir el gesto que están viendo. Entonces ellos lo hacen, y al final del video sale una chica con parálisis cerebral, y lo que hace es introducir su dedo en la nariz. El adulto se queda en shock. No, el adulto se queda quieto, no hace absolutamente nada. El niño, ¿qué hace? Reproduce lo que la niña está haciendo. Y en muchas de las ocasiones el papá voltea a mirar al niño a ver qué está haciendo y se siente culpable, entre comillas, por no hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el niño no tiene esa barrera. Cuando un niño con discapacidad entra en el aula, los chicos lo acogen, ¿sí? Y están pendientes de él, y no encuentran eso. ¿Por qué? Porque ven otro niño, porque ven esa persona, no ven la discapacidad. Entonces, ese es el tema, digamos, con las barreras. Bien, a mí me surgen varias preguntas, pero por ahora le voy a hacer dos. ¿Cuál es, si existe la diferencia entre la educación inclusiva en el tema privado, en el ámbito privado, y el público? ¿Y cómo hacemos para que los padres, la pregunta es, al día de hoy, qué tan enterados están los padres de los chicos con discapacidad de este proceso de educación inclusiva? Bueno, aquí también nos hace falta bastante, Javier, y es que, digamos, la diferencia entre lo público y lo privado es que en el sector público, por decirlo de alguna forma, las secretarías de educación, y pues que son los garantes, son los que dan los apoyos pedagógicos, ¿no? En el caso del sector privado, el colegio debe buscar sus apoyos pedagógicos, como todo, ¿cierto? Y los padres aún tienen un buen desconocimiento del tema, porque a veces en las mismas instituciones no son corresponsables de eso, ¿cierto? El decreto 1421 habla de sector privado y sector público por igual. O sea, los asesores pedagógicos van por igual. Lo único es que, a nivel económico, ya el sector privado asume desde su componente. El sector público, pues ya es un poco diferente. Bien, ¿qué debe hacer una madre o un padre de familia que en estos momentos nos escucha cuando el programa esté al aire y comprenda o escuche? Bueno, están hablando acá de educación inclusiva. Yo tengo un hijo que quiere estudiar y necesita estudiar, pero al día de hoy no ha recibido ese espacio. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse? Y si, a sus peticiones se le hacen oídos sordos y no se le atiende como debe, ¿qué debe hacer? Ok. Bueno, lo primero que debe hacer es tener una historia clínica muy organizada, con unos soportes médicos, porque igual lo necesitamos para colocarlo en lo que nosotros llamamos el Sistema Integral de Matrícula, CIMAT, para que el chico esté en este sistema. Tener esa estructura de su historia escolar, clínica, y de su historia escolar, acercarse a la institución educativa donde quiere que estudie y solicitar el cupo. Importante que se hagan en los tiempos en los que están las matrículas para todos los chicos, ¿cierto? A veces tenemos eso también, y es que los padres no nos llegan en los tiempos que son. Entonces, todos tenemos el derecho a la educación, todos, absolutamente todos. Entonces, si nosotros nos acercamos a la institución educativa en los tiempos en los que está la matrícula abierta, no hay ningún problema. Ya, si la institución educativa dice no porque tiene una discapacidad, se acercan a las secretarías de educación municipal, dicen el proceso de que su hijo no fue recibido en la institución educativa, si el tema es por la discapacidad. ¿Y si persiste? Se coloca una queja. ¿En dónde? Ya sea en la misma Secretaría de Educación a nivel escrito, o frente a los entes de control. ¿Qué edades contempla el tema de la educación inclusiva para los chicos? Porque para nadie es un secreto, y eso hay que decirlo, que por el desconocimiento o por cualquier factor,
los tiempos se han pasado y los chicos se han crecido y han perdido lo que llaman su edad escolar. A esos chicos se les atiende, se les olvida, se les deja relegados. ¿Qué pasa con ellos, doctora Marcela? No. Casualmente ahorita ya salen unas orientaciones por parte del Ministerio de Educación con respecto a los chicos que nosotros denominamos extraedad, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, chicos que tienen 10 años, pero resulta que nunca han estado en la escolaridad. Entonces uno pensaría que son niños que van para primer grado, por ejemplo. Y no es así, ¿sí? Entonces con ellos hay un proceso que se hace con las orientaciones del ministerio que ya está y los colocamos en la escolaridad porque tenemos que también tener una responsabilidad con su edad cronológica. Y ahí ya es otro tema, ¿no? Pero sí, no, independientemente de la edad, obviamente que no sobrepase los 18 años. ¿Y si lo sobrepasa? Ahí ya hay otro tipo de elementos que se manejan, ¿no? Dentro de lo que es proyecto de vida. Porque es que, digamos, la escolaridad va en primera infancia, va desde los 0 hasta los 17, 18 años dentro de los rangos, ¿no? Pero si ya tenemos chicos que apenas van a ingresar a la escolaridad con 18, 19, 20 años, que eso ya no serían chicos sino adultos, ya es otro proceso. Y si este chico pudo haber hecho, por decir algo, hasta 7º grado, ¿ahí aplica o no el apoyo académico en temas de educación inclusiva? Si va a ingresar nuevamente a la educación, sí, se evalúa, se hace una valoración, se mira, porque inclusive nosotros podemos hacer una promoción, digamos, en un chico en 9º grado, con su educación básica, pero ¿con qué competencias? Acá es importante, Javier, es el tema de las competencias y de las habilidades, ¿no? ¿Quién evalúa eso? Digamos, en el caso de la educación inclusiva, los asesores pedagógicos en los ajustes razonables, en lo que es el plan individual de ajuste razonable, se tiene en cuenta eso, ¿no? ¿Qué habilidades y qué competencias va a tener ese estudiante? ¿Hasta qué punto puede llegar un profesional? Ideal sería preguntarle cuál es, digamos, a profundidad la especialidad de cada uno de estos componentes del equipo, ¿cierto? Que participa de educación inclusiva. Pero ¿hasta qué punto puede llegar un profesional, ya sea tiflólogo, sea intérprete o sea modelo lingüístico o asesor pedagógico? ¿Hasta qué punto pueden llegar? Y de ahí no se puede pasar, doctora. Nosotros hacemos los ajustes, Javier, o sea, el asesor pedagógico, llámese tiflólogo, modelo o asesor, hace los ajustes razonables, ¿no? Y los plantea en el plan individual. Y dependiendo de eso, ya la institución educativa se toma, obviamente, con todo lo que es comisión y demás, hasta dónde va a llegar el estudiante. ¿El profesional solo se encarga de hacerlos? ¿El que los aplica es el docente de aula? Sí, señor. Nosotros, en el caso del plan individual de ajuste razonable, es un trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, en ese trabajo en equipo va padre de familia, directivos docentes, docentes de aula, asesor pedagógico. ¿Sí? Entre todos construyen el plan individual de ajuste razonable. Perfecto. Hablaba usted de ajuste razonable. ¿Puede explicarnos un poco de qué es eso? Es que, como digo, este programa es para orientar a mucha gente que de este proceso desconoce, doctora. Claro, los ajustes razonables son esas estrategias que nosotros utilizamos para que el estudiante pueda llegar a unos componentes no solamente de aprendizaje, sino también de competencia. ¿Sí? Son esas acciones afirmativas que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? No solamente desde la parte académica, sino desde todos los componentes que tienen que ver en el proceso educativo. Ahí me entra una pregunta, doctora. Venimos de una pandemia que nos dejó unos aprendizajes, mejor dicho, increíbles. 180 grados de giro en casi en todos los gremios. ¿Cómo fue ese proceso de las barreras? ¿Cómo las vivieron? ¿Cómo tuvieron que sortearlas cuando la educación durante más de un año estuvo virtual? Fue un reto bastante difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no podíamos tener a los chicos frente a un computador, frente a un proceso, ¿cierto? Desde la virtualidad. Sí, a veces para nosotros es un poco difícil entender ciertos conceptos teniendo el docente ahí. Desde el imaginario es bastante complicado y sobre todo si hacíamos todo el componente asincrónico, más difícil aún. Fue un reto bastante grande, lastimosamente hay que decirlo,
La deserción fue bastante alta. Sí, la deserción escolar de estos chicos fue muy alta. La frustración por parte de los docentes también fue bastante alta, ¿cierto? Porque era muy difícil acceder. Aparte, teníamos, digamos, no es un desconocimiento de que nuestra realidad es muy difícil a nivel de acceso a medios virtuales. Entonces el internet, el simple hecho de tener un celular, sobre todo los más damnificados, por decirlo de alguna forma, fueron nuestro sector rural, ¿cierto? Donde no hay señal de internet, donde no hay nada de eso. Entonces sí fue muy difícil. El año antepasado, tuve la experiencia de ser coordinadora en Santander y eso era una de las cosas que veíamos. Nuestros niños de las zonas más apartadas tenían unas dificultades grandísimas y los profesores también muy, muy acongojados por ese proceso de que no podían acceder a los niños, pero muchas veces, mira, nos tocaba hacer las cosas por teléfono, pero curiosamente yo pensaba que eso ya no existía. No sé si ustedes recuerdan a Telecom. Claro que sí, bueno. Dios mío, somos de la ¿Se acuerdan? generación, Bueno, ¿se claro. acuerdan cuando llegaban y decían, deje aquí usted su escrito y el domingo cuando baje la persona al pueblo, nosotros le decimos que llame a su tía Juliana porque la tía está enfermita? Claro. ¿Cierto? Y entonces, imagínense, se corría el riesgo de que cuando llamara la tía ya no existiera, ¿cierto? Bueno, pues nos pasaba igual. Yo pensé que eso ya no existía. Resulta que sí. Resulta que nos decía la señora, la que teníamos un teléfono, un número de teléfono, nos decía, lo que pasa es que yo soy la vecina, ¿cierto? Entonces, cuando baje a aquel pueblo, nosotros le decimos, y yo decía, no es posible, ¿sí? Resulta que sí, o alguna cosa otra que yo no sabía que era más inverosímil, era cuando nos decían, cuando el carro de la leche baje y pueda recargar el celular, pues pueden hablar. Entonces, si el carro de la leche no bajaba, pues no había recarga. La otra parte, y cuando lográbamos hablar con los padres de familia, y eso era, para nosotros también era muy frustrante, porque llegaban y decían los papás, la situación está tan difícil por pandemia, que tengo 5,000 pesos para recargar el celular o para comer, ¿cierto? Entonces son muchas cosas, y cuando tú hablas de barreras, Gonzalo, son infinidad. Eso es un montón que podemos acá hablar una semana completa. Otro programa, Javier. Yo creía que otros tantos. Sí. Definitivamente, doctora Marcela, excelente estas observaciones y informaciones que usted nos deja. Doctora Marcela, como este tiempo es tan corto, nosotros necesitamos hacerle unas preguntas puntuales. ¿Qué es lo más agradable de la educación inclusiva? ¿Qué es lo más desagradable, si lo hay? ¿Y qué le falta en estos momentos a la educación inclusiva? 3 preguntas puntuales, doctora. Ok, listo. Bueno, lo más agradable es ver los chicos. Lo más agradable es eso, ver los chicos riendo, ver los chicos participando, ver los chicos en un proceso de inclusión realmente, donde están con sus compañeros, donde comparten, donde muestran, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de ver graduado en preescolar a un chico con síndrome de Down, él feliz, su familia feliz, eso para nosotros es lo más agradecido, lo que se nos hincha el corazón, nos saca la lágrima, porque es lo más bonito, ¿no? A mí casi no me gusta hablar de cosas desagradables, pero de pronto volvemos al punto de la barrera de actitud, ¿no? Y es eso, ¿no? Cuando a veces nosotros colocamos la excusa del por qué no el niño no puede estar o sí puede estar, pero bajo ciertas condiciones. Eso sería como lo más difícil. ¿Y qué falta? ¿Y qué nos falta? Nos falta más conocimiento desde el punto de vista legal. ¿A quiénes? A todos, padres de familia, instituciones educativas, profesionales, porque acá también yo meto a todo el mundo porque a veces en el sector salud también cometemos algunas equivocaciones y nos falta de pronto conocer un poco más, abrir la mente un poco más hacia el tema de educación inclusiva. Doctora, ¿faltará articulación? Eso es una pregunta entre escuelas y colegios. Más que entre escuelas y colegios es entre escuela y salud.
¿sí? Sí, necesitamos todavía articular varias cosas, ¿no? Porque entre la parte terapéutica tenemos mucho que hacer y eso lo hablo yo desde la parte terapéutica dentro del sector educativo. Estimado Javier, creo que hemos tenido una invitada de lujo para nuestro programa. De por Dios, Dios requeriríamos mío. otro programa y Pues, otros una tantos. serie completa con ella, si es que podemos tenerla. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en cabina, por introducirnos en este maravilloso mundo de la educación inclusiva que es para todos. Realmente fue difícil traerla, invitarla fue un trabajo porque sé lo que ocupaba que permanece, pero adelante, doctora, bien pueda. No, muchísimas gracias a ustedes, qué pena contigo, Gonzalo, yo le cambio el nombre a todo el mundo. Tranquilo. Aquí Este, en este programa nos pasa de todo. bueno, Tranquilo, señor Gustavo. sí, en eso señor. también es inclusión. Nada, no, Bien. muchísimas gracias a todos, con todo gusto, estaré dispuesta a volver cuando ustedes me inviten, un tintico también recibo. Muchas gracias. Con pan. Con pan. Y seguimos con nuestra frase de la semana. La frase de la semana. Como siempre es tradición ya en nuestro programa, nuestros invitados nos dan la frase de la semana. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Ya lo ven ustedes, apreciadas y apreciados oyentes. Este ejercicio nos invita a que la diversidad existe, que la diferencia está, que todos somos igual de valiosos y que lo que importa es continuar. No tenemos sino que decirles muchísimas gracias a todas y a todos. Caballero Gonzalo o Gonzalo Gustavo. Gonzalo, ahora que nos bautizaron, es Sí. excelente. Nos recuerden seguir en nuestro canal de YouTube Discapacidad en Acción, allá estarán todos los episodios, 32 episodios con esta segunda temporada, ¿no, Javier? Y las los que- inquietudes. y los que vienen, que sí. se van a poner mejores. Y nuestro correo discapacidad en acción santander@gmail.com. Recuerden escribirnos porque estamos abarrotados de correos, pero sigan escribiendo. Y como siempre, nos vemos en nuestro próximo episodio de Discapacidad En acción. en Acción. Chao, chao, doctora. Chao, chao.